Tan pronto como el café llega al estómago, sobreviene una conmoción general. Las ideas empiezan a moverse, las sonrisas emergen y el papel se llena. El café es su aliado y escribir deja de ser una lucha. Honoré de Balzac, escritor francés. Buen día, aunque sea de noche. Bienvenidos a La Contrarresistencia, edición especial de septiembre. Relleno número 1. Relleno número 1 porque ya acabamos la primera parte de el libro de La Guerra del Arte de Stephen Pressfield. Y antes de pasar al capítulo 2, vamos a hacer una pausa en esta espiral descendente e interminable llamada vida, donde hablaremos de el tema de hoy, que es random, no tengo ni idea, güey. Los reptilianos también lloran. De hecho, justamente, no sé por qué me leíste la mente, pero llevo toda esta semana con ese en un binge de todo ese todo ese tema. No necesariamente los reptilianos, sino ¿Teorías conspiranoicas? No, todo, empezando por los Anunnaki y todo este desmadre. Pero porque encontré un canal. La bronca es que es una bronca meterte como en ese rollo. El poder de la amistad. Sí, es que bueno. ¿Y qué estás tomando? Coca-Cola. Ocean Spray. Café con leche. Por el poder de la amistad. ¿Y por qué estás tomando en el de tu vida? Pues porque tú estabas usando la mía. Ok, va. Por eso. Me dio más flojera. Sí, bueno, en este rollo que estoy ya es como escribiendo estoy en el proceso creativo de escribir y todo este desmadre. Estoy como otra vez como informándome de todo lo que me había como llamado lo que me inspiraba cuando era chavito. Ajá. Y una de las cosas eran los Anunnaki, pero no los Anunnaki. De hecho, eso es como una de las broncas que tengo. Yo muy chingo en algún momento estaba peloteando con un cuate de Javier y le estaba explicando como todo el origen de mis... Y básicamente lo que le conté fue como los Anunnaki con otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero según yo no había oído nunca los Anunnaki. Uh-huh. Ya después, cuando otro cuate me empezó a hablar, dije, no más, es exactamente lo mismo que yo planteé. Entonces dije, seguramente ya había yo leído. Y sí, cuando era chavito, había estas revistas que se llamaban Año Cero, de la Atlántida, estas madres. Sí, buenasas, españolas. Entonces yo consumía todo eso. Entonces seguramente ya había oído yo el rollo de los Anunnaki y lo procesé de forma distinta. Pero ahorita he estado como volviéndome a empapar de todos esos temas. Pero encontré uno, porque la bronca es que está basada en las tablillas sumerias y acadias que hay de su mitología. La bronca es que ya está muy contaminado sobre todo por un güey que se llama Zacarías Sitchin, que básicamente se hizo su viaje a las estrellas con esos temas. Pero el güey te vende como que él te está traduciendo las tablillas y yo lo que necesitaba era más bien como leer las tablillas, o sea, la traducción lateral, ¿no? Entonces hay un cuate que sí hizo como su investigación, ¿no? Y se leyó como 4 versiones de la traducción literal de las tablillas, ¿no? Y está padre porque, de hecho, como todas las tablillas, ves que tienen madreados ciertos cachos y todo esto. Sí. Entonces ellos te ponen, y esta palabra no se entendió, ¿no? Y toda esta frase no la tenemos, y entonces viene así ¿no? Lo que está muy cagado de los otros güeyes, sobre todo el Zacarías Sitchin, es que el güey en donde estaba el hoyo, aquí, ¿no? Rezanó. No, lo rezanó. Empieza a hacer como chaquetas mentales. Se ve que el güey me recuerda mucho al Ronald Howard. ¿Cómo se llama el de la ¿El de Ronald Howard? Uh-huh. Que son escritores de ciencia ficción, pero malos aparte. Porque una de las cosas que tenía era de los Anunnaki, era todo un rollo con el oro, que tenía que ver, según estos güeyes, los que están más jalados, tenía que ver con que necesitaban el oro para recubrir, para volver a hacer su capa. No, de su del planeta donde vienen, la atmósfera. Para recuperar la atmósfera. Todo eso me sonaba como muy pendejo, ¿no? Como que no me cuadraba. Y ya viendo las traducciones te hablan de que
el güey, que el rey del que están hablando, tenía tanto pinche dinero, tenía tanto oro, que recubrió su palacio, digamos, de oro, ¿no? Entonces ahí es de, ya, o sea, ves cómo el güey se fue por otro pinche lado, cabrón, ¿no? Pero pues todo eso te lleva a los ¿cómo se llama? A los reptilianos y a los, que está cagado, pero de repente sí tengo que ponerme a escuchar, como científicos hablando ¿no? De la historia y psicólogos hablando de la mitología y cómo se forma, porque sí, de repente ya es ay, güey. Sí, eso que mencionas me recuerda un par de casos. El primero, sobre de la traducción, los límites entre la traducción y la interpretación, y cómo una mala traducción puede conllevarte a cosas inimaginables. Por ejemplo, La Cenicienta, que es una historia que viene desde Egipto, es un problema de traducción porque el güey que la transcribió puso mal una palabra y no era cristal, era piel. Exacto, sí. La zapatilla. Y de ahí se fueron. Y el otro viene de la Biblia. La Biblia decía en el Antiguo Testamento, y en el principio no había nada, lo único que había era la palabra. Era Yahvé. Sí. Y Yahvé es Dios. Pero ahí lo que hizo Constantino fue cambiar la palabra Dios, porque la palabra Yahvé significa amor, no Dios. Entonces, si tú abres la Biblia y cada que aparezca la palabra Dios la cambias por la palabra amor, cambia totalmente, se descapitaliza, por decirlo de alguna manera. Entonces sí es bien interesante esta cuestión de qué tan fiel puede ser una traducción. Entonces, justamente todos los videos que he estado viendo, esa es justamente toda la bronca, toda la contaminación que hacen la ideología y la educación que tiene el traductor, en todo el sentido, o sea, sí, las broncas, o sea, y todo cómo se ha ido deformando, pero cabrón, y todo lo han ido utilizando cada pueblo y cada como les conviene. Cada gobierno como para... Está interesante, pero sí es está muy raro porque hay muchos como en el mismo como grupo y unos son, por ejemplo, grupos no cristianos, que serán, pero son como grupos cristianos que están utilizando toda esa información como para hacerte creer que Jesús Cristo es como el verdadero y todos los demás los reptilianos. O sea, y todos hablan como de una verdad. O sea, todos están como clavados en que son... Cada uno tiene su verdad. Y esa es la bronca que creas con esas historias. Cómo utilizan ese tipo de mitología, ese tipo de ideas para manipular a la gente, ¿no? Y entonces ya termina otra vez con todo un rollo de no mames, es que el peor enemigo de la pinche historia es la Iglesia Católica, todo así está como... Entonces ya me empecé a malviajar, pero llevo toda la semana así como en ese loop conspiranoico. Sí, que está muy padre, o sea, sí se te empiezan a hacer como muchas ideas, pero también por otro lado dices, no mames. Estás a nada de pirarte, ¿no? Sí, esa es una línea muy delgada. Que en realidad no están tan fuera de la lógica, o sea, son conspiranoicas, pero sí hay casos. Pues que ahorita me acordé de, estás viendo al lado Teto, Etiopía y Italia, cuando están colonizándolos, ellos no se dan cuenta que los italianos los colonizaron al principio, porque en el tratado que hacen, habla de que, bueno, vamos a comerciar, vamos a hacer todo eso, pero Italia les dice, en el tratado es de que nosotros vamos a liderar su política exterior. Ustedes no pueden tener relaciones con nadie y eso. Y eso está en el tratado italiano. Y cuando lo rompen los etíopes, ahí está el casus belli para invadirlos. Pero ya cuando se fueron a ver las traducciones, la traducción a etíope que firmó el rey eso, no aparece esa cláusula. O sea, él firmó con un tratado comercial, pero nunca de que pues tú vas a dirigir política exterior. Entonces ese fue el truco que hicieron para amarrárselos y de cierta manera, o sea, firmaron el italiano y pues acepto que tú mandas ahí. Pero ellos nunca supieron que firmaron. Pero también se vio medio guay, ¿no? El de Etiopía. Sí. No, porque lo hicieron con toda la intención para después poder invadirlos. Le faltó malicia. Sí, les faltó por eso se vio. El hombre blanco sí abusando de los tercermundistas. Pero sí fue ese truco de la interpretación de, ¿sabes qué? Pues aquí me agarro y me los chingo. Entonces es como de... Sí hay ideas para manipular la traducción y poder dominar. Sí, pues te chinga siempre ¿no? Sí. Sí, yo comentaba lo de los reptilianos porque sucede que hoy, 8 de septiembre, no sé cuándo salga esto, falleció la reina Isabel II,
Que se supone que es reptiliana, ¿no? Se supone que es reptiliana, exactamente. The London Bridge is down. Sí, y que era una teoría interesante. Los videos así donde la ves que se le hacen los ojos, ¿los has visto? No, está súper, súper interesante, pero está súper interesante como inspiración para historias ficticias. Uh-huh. Porque si lo piensas bien, dices, es una pendejada todo lo que están diciendo. Pero todos, eso es lo padre de las conspiraciones. De hecho, justamente, por cierto, ustedes que andan viendo libros viejos, ¿no? Sí. Perdí mi libro que se llama El péndulo de Foucault, que es un libro de Humberto Eco. Uh-huh. De hecho, es como, ese libro fue el que a mí me voló eso de chavito, y es de donde vino todo este rollo de estar viendo. Lo acabo de ver en la Feria del Libro de Revolución, y haciendo un botadero de 50 varos, había como 8. No sé de dónde era el puesto, pero traían unos libros. El péndulo de Humberto Eco. El péndulo de Foucault se llama. Y tenían también, me acuerdo, porque tenían de Generación X, tenían 2 tomos, una primera edición y una octava edición. Yo tengo la 10ª edición. Me dijo, lo quería comprar, me dijo, no mames, ya lo tienes. ¿Para qué lo compras? Yo no sé dónde quedó mi libro, porque lo necesito leer, porque esa historia está bien chingona, porque es un grupo de académicos que están utilizando una computadora y están haciendo como un juego, entonces meten todo ese tipo, todas estas teorías de la conspiración, sobre todo de Crowley, los templarios, toda esta madre, y por lo que me acuerdo es como que el algoritmo les hace como una teoría unificadora de todo ese pedo. Y entonces cuando esa teoría de repente los empiezan a atacar, ¿no? Y hay un grupo que se da cuenta. Entonces es como Humberto Eco, lo que tienes que es un mamador, entonces le gusta como estarte enseñando todo lo que él sabe, pero a mí me gusta eso porque entre la trama te va contando todas estas... va filtrando información verídica, ¿no? ¿Cómo se llama? El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Ajá. Su segunda novela es El péndulo de Foucault. Y es justamente, entonces, y me acuerdo que a mí me volvió a casa, entonces lo quiero como volver a... Perfecto. Pues ahora que esté otra vez llenándome de polvo los dedos, prometo. Sí, porque no lo encontré. Sí, no sé dónde chingón lo dejé. Pero ya se me fue el hilo de qué es lo que les iba a... Bueno, en lo que recuperas el hilo, hablando de la contraresistencia y el programa, quiero hablar de este señor y mis frustraciones y que sí le servirá este pinche libro de la resistencia. ¿Por qué? Porque varios de los temas que se ha hablado aquí son los pedos que tiene este güey. O sea, este güey es un dios. George R. Martin y el de la saga de Game of Thrones y es esto. Este no es el libro original, este es como un compendio que se supone que resume toda la historia del universo desde pues un poco antes de lo de Game of Thrones y todo eso. Como escritor es un chingón, o sea, la neta sus obras están muy bien descritas, o sea, sí la trama está muy cabrón y muy completa, pero está muy entretenida. Pero en primer lugar le pasó el pedo de que discutimos la otra parte, de que se discutió en el programa de que tu proyecto es tuyo. Uh-huh. O sea, tú no puedes dejárselo a alguien para que te resuelvan esto. Uh-huh. Y el gran ejemplo es que ese güey, no digo que terminó peleado, pero dio al final de cuentas hasta él el final de Game of Thrones en las series. Sí, les dijo que iba a pasar, ¿no? Él les dijo, miren, yo no creo llegar a escribirlo con vida, o sea, entonces va a terminar así. Ustedes lléguenle como puedan y es esto. Fue tan malo el final que él dijo, ¿sabe qué? Ese no es el final. En el libro va a ser otro. Pero no fue malo el final. Lo que fue... No, o sea, tú puedes agarrar y decir, como escritor, tú puedes decir, esto es lo que va a pasar, ¿no? Sí. Una cosa es que tú expliques y otra cosa es cómo lo ejecutas. O sea, el problema con la serie, por lo menos lo que me acuerdo de esa madre, es como... Es que está mal ejecutado, o sea, empiezan a pasar las cosas de forma que no, y eso es una cuestión ya de la redacción y del escritor ya trabajando ahí. El problema con la serie es que ese güey estuvo involucrado hasta la 4ª temporada. Uh-huh. De hecho, el último capítulo que él escribió es cuando Joffrey se muere. Uh-huh. Y ahí, de hecho, todos dicen que hay como que sí siguen buenas, pero va para abajo la escritura, o sea, como que los diálogos ya no eran tantos, ya nada más era un pedote. ¿No? Ajá. Y al final... los escritores y los editores, pues como no era su historia y como ya le habían ofrecido a ellos el proyecto de Star Wars,
dijeron, pues tengo que acabar esto rápido. Y él les dijo, miren, les alcanza para 10 temporadas. No, con 8 también. Pues sí, es que sí era, tenían que haberlo extendido todo el proceso. Entonces lo apretaron mal para entregar, para cumplir, y se fueron. Siempre es un problema cuando lo aprietan mal. Ajá. Sí. Es más problema cuando no lo aprietan. La verdad es que nunca he visto Game of Thrones. Ni un solo capítulo. ¿Ni uno? Ni uno. ¿Nunca te llamó la atención? No, dragones y personas en pelotas acostándose con sus parientes, como que no. Es como una receta para el éxito, ¿no? Sí. En teoría, pero ¿sabes qué pasaba? Que me encontraba muchos fans de Game of Thrones y que eran como testigos de Jehová, güey. Trataban de convencerte. Es que, güey, tienes que verla. Es épica y habla de política, pero también habla de cómo el mundo y la lucha de poder. Y así, sí, güey. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, los problemas son mamadores. Y yo soy fan, pero no. O sea, el problema es... En primera es eso, o sea, de que ese güey, pues sí les dejó todo esto a los productores. Ya decidió no involucrarse tanto. Y cuando se dio cuenta, no, pues sabes qué, ya no me gustó, entonces llego por otra forma. Y aparte, pues es que ese güey dice, o sea, creo que para el primer libro se echó 5 años. Sí, Tienen sí que está. hacer 8 libros o algo así. Y va apenas en el quinto. O sea, todavía le faltan como 3. Y él dice, pues no quiero llegar con vida. O sea, porque también se pone a hacer otras madres, deja de concentrarse en esto, como que no le gusta la idea. Y que sé que el último problema es que tuvo un pedo que mató a un personaje que no debía de matar. Entonces ya no ¿Cuál supo cómo. personaje? No sé, o sea que él dice que necesitaba guiarlo de alguna manera. Ujú. Y que, o sea, ya no supo cómo continuar la historia porque como que estaba ese personaje, puta, ¿cómo lo revivo? No me acuerdo, él no dice cuál, o sea, no dijo cuál, pero dice, creo que en una entrevista lo comentó, de que es que maté a alguien y no debí de haberlo hecho. Yo creo que más bien él es víctima del mame de estas madres. Lo O sea, sobrepasó. Que ya fue, que ya es tanto el mame y tanto el güey eres un dios, que ya cuando se sientas a escribir seguramente el peso ya le está, Pues sí, no, porque en lugar de continuar con esa historia se ha puesto a escribir Sí, otras, güey, pero el mira, anterior. nada más ponte a ver el pinche internet y cómo son los pinches fans de todo, güey, ¿no? Bueno, O nadie... sea, ningún pinche chile les embona a nadie, Eso güey, sí. ¿no? Entonces sí debe ser como el güey ya de, ¿saben qué? Ya. Haga lo que haga, no les va a gustar. Ajá, ¿no? Ajá. Justo. Pues mejor cuando me muera ya saquen los libros, seguramente están escritos. Pues que ya le pique porque llevan 2 historias. Pero bueno, esa es la historia y esas son las frustraciones de ese güey. Pero la nueva serie sí te está gustando, ¿no? Sí, Sí, ya sé cómo acaba, entonces estoy en ese limbo de... Pero está muy buena. Sí, está buena, pero ¿No? No te... está padre, o sea, pero sí siento que es mucho el mame, o sea, sí siento que es que está más inflado de lo que... Sí. Hablando de ninguna madre les embona, Ujú. ¿ya vieron la pendejada que están haciendo con lo de The Lord of the Rings? La serie de Amazon. Ajá. ¿Pero qué están haciendo? Bueno, Pues es que todos se emputaron porque hay un elfo negro. pero pues qué tiene, pues... O sea, es que ninguno, o sea, todos Sí, yo como lo de- estoy viendo, pero hay unos hobbits, bueno, que no son hobbits, pero sí, ahorita pues es como todo lo que están haciendo. Ya hay como hobbits negros y Ajá. y hay sí elfos negros, pero pues Es que están mamados todos como, o sea, pero bueno, así. Y está de hueva la serie, pero no lo he visto, que eso es más entonces, terrible. pero bueno, también. Pero sí, en eso estamos. Entonces, ¿tu libro es la recomendación? Yo recomiendo que lean los libros y después vean las series. Yo recomiendo que hagan lo que se les dé la gana, ¿no? Sí, también. Y solo decía de que pues, Pero hay ¿qué muy tenía que buenos ver? que hay muy buenos autores, o sea, como George R., que en realidad sí tienen pedos, o sea, lo de la resistencia para escribir y esto, o sea, porque también son muy De hecho, perfeccionistas. de hecho, este güey es un ejemplo así, de hecho lo ponen en muchos videos, como el ejemplo, lo que vamos a ver en los siguientes capítulos es como define este cuate, el de la, ¿qué? Pressfield. Que es un profesional, ¿no? Y que es convertirse en un profesional. Y este güey lo ponen como póster de que no es un profesional, y es este güey, ¿no?
Sí, porque por ejemplo Stephen King, nos guste o no nos guste. De hecho, ponen en muchos... Hay un evento, no sé, donde están como entrevistando a Stephen King ¿no? Y te sale el gordo que no sé cómo le haces, que es la chinga, ¿no? Sí, justo. Ajá. Y Stephen King te dice, yo todos los días voy y me siento y tengo que sacar tantas páginas, ¿no? Así sean una mierda, ¿no? Y es como pues sí, Stephen King es un profesional, aunque... Ambos tienen talento, pero una cosa es... Sí, me recuerda lo que decías, ¿no? A los alumnos de aquí para acá los vamos a calificar por volumen. Ajá, ¿sí? Y a los de acá por es el ejemplo. Sí. Lo mismo. Pero sí, yo creo que es lo típico que pasa, ¿no? Cuando te supera la obra. Yo creo que a este güey le pasó eso. Justamente. Aparte de que pues, no es un profesional, es un güey que no está... Bueno, que él se sienta a escribir todos los días seguramente, pero luego escribió otras cosas, ¿no? Como que no lo... Es que ese es el pedo, o sea, por ejemplo, ya en lugar de continuar la línea de Game of Thrones, se pasó... Primero dice que hizo esto, junto con unos compañeros. Uh-huh. Después hace el que se llama Fire and Fury, que es todo antes de Game of Thrones. Y va en la primera parte. De ahí ya se pasó a otro que es el Caballero de los Siete Reinos, que es igual como unos 50 años antes de un rey, tatarabuelo de Daenerys, de la que está ahorita. Y aparte, ese güey tuvo una época en la que hizo de vampiros. Uh-huh. Y él hizo no sé si vieron la serie de La Bella y la Bestia, una de Universal. Fue una serie como una adaptación nueva, como creo que en detectives o algo así. Y de la serie de la Linda Hamilton. Okay. Creo que sí, no me acuerdo. Linda Hamilton tenía una... Linda Hamilton con Era de Universal. Con Hellboy. ¿Hicieron un remake o qué? Ajá. No, él hizo esa serie, o sea, él es con escritor. Ron Perlman. Pero él hizo la serie esa, la de Linda Hamilton, la de los 80s. Es que no recuerdo si es la de los 80s, creo que fue la que nueva de eso, pero él dice, o sea, es que él sí estuvo involucrado en eso. Creo que es la de los 80s. Pero pues está bien, además es parte, yo creo que igual y tal vez todo lo que estás viviendo es parte de su proceso. El pedo es que también están con el pinche mame de que ya quieren las cosas, y pues igual y su proceso es tal, y al final, cuando pase la vida de este cabrón, su obra va a estar ahí, y si salió 5 o 10 años, va a ser irrelevante en el total, ¿no? Sí, en la perspectiva total, o sea, sí. Da igual. O sea, eso es lo que estaba viendo, o sea, Watchmen, por ejemplo, Watchmen hubo números que se tardaron siglos en salir, pero al final ahora ni te acuerdas ni te enteraste de que no salieron en el momento que tenían que haber salido, ¿no? Justo. O sea, yo sí siento que están muy empoderados los pinches ñoños. Sí, estamos mal acostumbrados a la inmediatez. Sí. No, o sea, sí está bien que cada quien tenga una voz y una opinión y la pueda levantar y es súper válido, pero las opiniones son como los culos y todo el mundo tiene una y no todos son bonitos. Entonces, no garantiza, ¿no? Sí, yo digo que lo termine cuando lo termine. No, porque también ese es el pedo, o sea, porque luego hay escritores que no terminan de hacer su obra, entonces tienen que, o sea, ¿cómo se dice? Yo no creo que los escritores o los artistas se deban al público, pero se deben a su obra. O sea, Tolkien tuvo que ir al hijo a ver qué dejó este güey. Pero no, porque Tolkien hizo... No, ahí sí, yo estoy como... Tolkien escribió El Hobbit y El Señor de los Anillos. Esa es su obra. Todo lo demás son apuntes y su proceso de trabajo. Que hayan llegado los zánganos de sus hijos y la gente a querer seguir mamando de eso y entonces se pusieron... Eso ya es otro pedo, pero no es que no haya terminado su obra. Bueno, entonces te pongo un ejemplo más teto. Marx, el del Capital, él no acabó toda la obra. No, pues está cabrón ese güey. O sea, ese güey tiene 3 tomos y todos son súper pesados, pero ese güey solo acabó el primero y dejó las notas para el segundo y el tercero. Y ya fue Engels el que llegó y más o menos conocía la obra y eso, y fue el que lo recuperó. O sea, pero lo que dicen varios es que como que sí hay una gran diferencia. Entonces, o sea... Sí está ese pedo de, güey, dejas la obra a la mitad de muerta. O sea, y después tienen que venir, pues, medio arreglarlo como puedan y es eso. Y ahí se le queda el trabajo de los fans y los fans luego hacen. Pero yo digo, desconozco completamente el Capital. ¿Alguna vez lo he abierto? Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¿What? O sea, yo tampoco. Como, a mí ahora sí que no me entra. Lo tenía ahí, como, me acuerdo que luego lo abría y la primera página ahí así de... No, no sé. Me escapa, ¿no? Pero al final yo creo que ahí sí,
como filósofo que era, me imagino, él estaba planteando sus ideas y creo que sus ideas las plantó. Que luego los demás lo hayan como recuperado y hecho todo esto desmadre es otra cosa, pero el capital está ahí, ¿no? No, porque o sea, es que ese güey tenía planeado esto. Él planeaba 9 tomos y después dijo, no me alcanza la vida, entonces dejó 3. No le alcanzó la vida para los 3. O sea, pero ese güey ya tenía la estructura de o sea, de lo que este libro era, el capital, o sea, la crítica a la economía política, que no le entendí, llevo 2 años y medio estudiándolo y no le entiendo ni madres, y estoy harto. Pero o sea, está interesante eso de que no lo acabó. Simplemente no lo acabó y tuvieron que llegar para completar la obra, o sea, para terminarlo. Y eso está culero también, güey, o sea, porque sí dejas muerto, digamos, o sea, bueno, eso es filosofía y economía, pero, o sea, si tú no acabaras Short, o sea, tú ya sabes cómo acaba, pero de repente no terminas el cómic. O sea, queda muerto. O sea, sí, pero por eso estoy planteando historias autoconclusivas. O sea, yo en mi chaqueta mental yo tengo una saga ¿no? Un universo extendido. ¿No? Sí. Pero tengo que pensar las historias como historias autoconclusivas. O sea, estos 6 números es una historia, ¿no? Okay. La que sigue también es una historia que se pueden como leer independiente, si quieres, ¿no? Si los juntas todos y logras hacer todo, bueno, va a ser toda una obra, pero si tienes que pensar en eso como... O sea, a lo que voy, Tolkien tenía el Hobbit y tenía los... Este güey, si el pedo que tiene es que, pues sí, no va ni a la mitad, ¿no? Pero... No. Supongo que es algo muy ambicioso, pero no creo que sea imposible. El que toda tu obra sea parte de una sola cosa, que sea un hilo conductor. Sí. La primera vez que leí de eso fue de Honor de Balzac. Él quería que todas sus obras al final fueran una sola historia. Okay. Y quería que se llamara La vanidad de los Dulus. Okay. Ajá. Y que todas sus novelas estuvieran entrelazadas. Jamás lo logró. Sí. Pero ese güey escribía como loco. O sea, sí. Se iba y tenía esta cosa de que se clavaba un chingo, ¿no? Así de que si mataba un personaje si tenía que escribir un personaje que importante iba a morir, estaba de luto y lloraba y se ponía la peda y así. O sea, era un güey azotado. Sí. ¿No? Pero sí supongo que es inherente, ¿no? Al proceso creativo el que quieras que todo esté conectado, sí. Conectado. Supongo que de las manos el texto, o sea. Te va a regañar Ramiro cuando vea las velas. No, porque si ese güey lo hace así para adentro para que no se desborde. Sí, pero no tanto, güey. No, pero es que ya estaba muy grande entonces ya la venía cazando para empujarla. Vas a ver, es tu culpa, Darwin, por no venir. Sí. ¿Ya ves? ¿Ya ves lo que hizo el niño? Ya ves, es tu culpa por no venir. No, pero está bien así, porque no se desborde. Sí, por ejemplo, ¿sabes qué? Pensando en lo que decías de las obras inconclusas, se me ocurren 2 ejemplos del mismo autor. Por ejemplo, Stanley Kubrick, que en teoría, Ojos bien cerrados no está terminada. No, fue lo que sacó, ¿no? Exacto, fue lo que encontraron y ya. Y tú la ves, porque además el otro gran pedo es que la grabó secuencialmente. Ok. No, en el orden cronológico en el que la estás viendo. Ok. Conforme se iba grabando, es como la estás viendo. ¿Pero tenía un guión completo o no? Sí y no. Había un guión de ideas generales, pero sobre la marcha les dio chance a ellos como pareja de improvisar. Porque estaban casados hasta esa película. Sí, ahí valió madre. Ahí valió madres. Y el otro proyecto inconcluso que agarró Steven Spielberg, que pues nadie le iba a decir que no, es Inteligencia Artificial. Inteligencia Artificial era un guión que él tenía y encontraron 100 hojas. ¿No? Sí. 100 hojas y no estaba terminado. Entonces, Steven Spielberg, por respeto y porque era Kubrick, decidió retomarlo. Y está mucho la crítica de si realmente ese era el camino hacia donde quería llevar Obviamente, Kubrick. ¿no? Nunca va a ser lo mismo, ¿no? Pero que bueno, también pueden salir cosas buenas. O sea, está el documental de Jodorowsky de cómo es de que... ¿De Dunas? Estaba bien marihuano esas ideas. O sea, estaba bien chido. Estaba muy pinche marihuano, pero de tanta madre que sacó, pues fue bueno que lo desmembraran y pues... Saliera Alien. Si se le da el crédito, o sea, si es verdad, pues salió Alien, salió Star Wars, salió Star Trek incluso, no sé.
No, Star Trek es más antiguo. Sí, no salió, bueno, o sea, pero salió en toda una generación de creadores que sí. Estaba bien loco. ¿Se vieron ese documental? ¿El de Dunas? El de Jodorowsky. Sí, güey, sí. Está bien loco el güey. Así que agarró a Orson Welles, ¿no? En un restaurante y lo convenció diciéndole, si te vas a grabar, me llevo al chef del restaurante para que te cocine todos los días. Uh-huh. Y dijo, sí, acepto. ¿No? Y que hacía anticipos de $1 millón. Sí, o sea, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo no se deben de hacer las cosas. Es un ejemplo de... Es que estoy leyendo otro libro que es para hacer las tesis. O sea, de que en realidad... Como que la gente quiere que con proyectos... O sea, hay proyectos muy padres, proyectos muy fuertes. Pero... O sea, es más la ambición que la realidad. O sea... Por ejemplo, ahorita para lo de mi tesis que estoy viendo, me recomendó la profesora un libro y lo estoy leyendo. Lo primero que te dicen es... Si es una tesis de licenciatura... No te preocupes, o sea, no puedes hacer algo tan ambicioso, no vas a sacar el premio Nobel. Nadie lo va a leer. Nadie lo va a leer. Aparte, nadie lo va a leer, nadie va a hacer esto. Sí. Es para, o sea, no te quieras sacar el pinche... Es un trámite. No quieras hacer un tratado, O sea, y también como que sí hay películas muy padres, o sea, muy ambiciosas, pero es de... O sea, sí, pero es que también hay... No es la magnobra del pero siglo. Por algo Kubrick era Kubrick, ¿no? Que a Kubrick también le encantaba armarla de pedo y... Pues sí, pero es que sí hay... Yo creo que hay espacio para todos. O sea, creo que hay espacio para estos visionarios que tienen como que son los que marcan las pautas y luego los que todos siguen. Y eso requiere de ser ambicioso creativamente, ¿no? Hay gente que no lo tenemos, ¿no? Que no tenemos esa capacidad intelectual o creativa como para generarlo, pero creo que esos visionarios y el tener como esta ahorita estoy viendo justamente cómo se hizo este documental que sacaron en Disney, creo que ya lo he contado, de cómo se hizo Industrial Light and Magic. Okay. La compañía que hizo Lucas. Y ves que no todo mundo es Lucas. O sea, Lucas a los 25 años ya estaba dirigiendo las películas y ya estaba creando compañías porque no había quien tuviera la visión que tenía como para... O sea, todo esto... Y todos estos güeyes eran cuates... Spielberg, el del Lucas, padrino, Coppola y todos estos, y eran güeyes que vivían para el cine. Entonces, si les llegaban millones de dólares, se iban a las pinches películas, ¿no? O sea, estaban... Pero sí los ves y dices, no, es que a los 25 años, o sea... Sí. Está cabrón. ¿Cuántos años tienes? 21. Sí hay gente que tiene otra pinche visión, güey, o sea... Hablan de no, que estás... Sí, fíjate que alguna vez recuerdo haber leído muy interesante cómo había sido el proceso de Star Wars y del Light and Magic. Cabrón, y que hablaba de cómo a veces los trucos más sencillos eran los más prácticos. Sí. Y los más que aportaban más. Por ejemplo, hay una escena de Indiana Jones, ahorita que estoy viendo los pósters, donde está pasando por un puente con cocodrilos. Entonces lo que hicieron fue conseguir cocodrilos bebés chiquitos, y sumergirlos en leche con agua para que estuvieran como difusos. Agua con leche en polvo, para que estuviera como turbia y no vieras que no estaban bien formados. Pero tú lo que estás viendo y la cámara está viendo es un estanque con cocodrilos bebés. Y la toma se ve bien, no hay pantalla verde, no hay... Es un simple truco de cámara. Sí. No, pero están cabrones esos güeyes. Digo, y hablando, ves a Lucas que está cabrón, pero luego te van pasando como las biografías de los güeyes que fueron jalando a ese proyecto, ¿no? Y entonces, sí, estaba tal fulanito que de chavito le gustaba hacer sus películas, ¿no? Sí. Y empiezas a ver las pinches películas que hacía el chavito a los 16 años y te quedas de güey, verga. O sea, sí se fue juntando una cantidad de mentes. De talentos. De talentos y te das cuenta cuando realmente hay gente con talento, ¿no? Sí. Y luego vemos otros que estamos como a medio camino. ¿No? Que dices, bueno, pues bajo mis capacidades, está acá, pero sí es... Y esos visionarios que se ponen tan pinches locos son los que cambian las maneras de hacer las cosas y que inspiran a mucha gente. Entonces yo creo que sí se vale ser como... chilo, si tienes esa capacidad, ¿no? Pero ¿y si no acabas el proyecto? ¿Si no qué? Si no acabas el proyecto al final de cuentas. Pues valió madre. O sea... Pues sí, ya valió madre, pero pues hay gente que... Pero Jodorowsky no es nada más ese proyecto, güey. No, o sea, es como... Sí, ese es uno de los proyectos que tenía. O sea, me refieres...
te das cuenta que era mucho el proyecto para él. Cuando, o sea, te das cuenta, o sea, incluso para la historia te das cuenta que era tanto que desmembrándolo por piezas tienes tantas series y tantos iconos del cine solos. Sí, lo que pasa es que de entrada la novela es muy ambiciosa, no sí, también son lenguajes totalmente diferentes, no se puede hacer una adaptación, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Cronenberg cuando trató de adaptar El almuerzo desnudo. Naked Lunch. Sí. Naked Lunch es una novela básica de la generación ¿no? Beat, escrita por William Burroughs, pero es un mal viaje, es así. O sea, el güey se inyectaba heroína y tomaba mezcal y tequila mientras escribía y se metía bencedrina y... era un güey muy loco. Y la novela es una cosa salvaje. O sea, es una transgresión al lenguaje. O sea, se reinventó la manera tanto de leer como de escribir. Y yo creo que uno de los exponentes más grandes es, por ejemplo, Kurt Cobain. Era muy fan de Burroughs. Y la manera en la que él componía tiene mucho del estilo, ¿no? Que diseñó Burroughs, que es el cut-up, que es cortar y pegar casi, ¿no? Pero así. Y escribir a máquina, cortar con tijeras, reacomodar, pegar y volver a... Más o menos. Pero tratar de adaptar en lenguaje cinematográfico algo como El almuerzo desnudo, pues es imposible. O sea, y la película es buena porque en realidad no lo adapta, sino que refleja el periodo que pasó en Tánger William Burroughs cuando salió huyendo de México porque había matado a su esposa aquí en la colonia Roma. Sí, estuvo 13 días en Lecumberri. La mató de un tiro en la cabeza. Ahí en la colonia Roma, en un edificio en Monterrey, 159. Está muy cabrón. Y por ahí resulta que el mundo es así de chiquitito. Uno de sus maestros aquí en México, en el Mexico City College, era Robert Barlow, que es la persona que recibió los derechos, que heredó los derechos de la obra de Lovecraft. No mames. Se supone que era amante de Lovecraft, entonces las hermanas y los fans decían así, como ese güey que apenas si lo conocía, pero era un chavito guapo, ¿no? Él era el albacea. Todo. Sí, le dejó todo, ¿no? Pero hasta adentro. Sí. Él era el albacea de toda la obra de Lovecraft, imagínate. No, entonces, el güey estando aquí en México, vende los derechos a una editorial, no me acuerdo a cuál, y no solo vende los derechos, sino que pide a cambio una imprenta para poder imprimir aquí en México el primer periódico náhuatl. Como hay gente pendeja. Y ya estando aquí, mientras era tutor de Burroughs... Hay visionarios y hay pendejos. Mientras era tutor de Burroughs, lo empezaron a chantajear porque tuvo amoríos con un estudiante y se suicidó aquí en México también. Puro güey intenso, sí. Sí. No, más, puro pinche loco. No, justo ahorita que estoy con los años, Lovecraft también te sale ya cada rato. Entonces está cabrón, o sea... Está chingón, es que tiene que mucho justamente la hora de... Bueno, el tipo de historias que cuenta Lovecraft es un tipo de historias que jala mucho a la gente que está como clavada en el esoterismo y las logias secretas y todo este desmadre. Pero es hacer que el güey en realidad no era como tan... Todos están con el mame de que no, Lovecraft sabía algo, estaba... muy cabrón. Sí. Y ya cuando lo ves, no, o sea, tenía una pinche imaginación y no tenía todos los conocimientos que hay ahora. No, pero es justamente como la gente crece a los autores y a la obra. Sí, ¿no? Los magnifica. Sacaron las de Entre el cielo y el infierno, la de El Código Da Vinci y esos. Ah, yo creí que era novela. No, las películas, pues. Es la de Tom Hanks, de que se supone que... Pero la novela es la que le hicieron el mame, ¿no? No, pero a mí sí me tocó de que cuando sacaron las películas, sacaron las novelas, ¿sí es cierto? ¿Cómo se dice? Como que la gente se viajaba, no, es que sí es cierto, se está contando una historia secreta, o sea... Y no, güey, es una historia, o sea... Se inspiraron en cosas ciertas, pero, o sea... También como que quieren mega fantasear las cosas a veces. Es que eso es lo que hace un autor, tú ves todo eso, es lo que tú haces. Tú agarras, ese es como mi problema justamente con lo que he estado... Tú agarras todas estas mitologías de todo de todo el colectivo de historias que hay en la... Y tú te inspiras y creas tu propia... Sí. Tu propia mitología. Tu propia mitología e integras todas estas cosas. O sea, que son Cthulhu. Así es como funciona, digamos, el proceso creativo. Sí. El único pedo es
justamente cuando, por ejemplo, este cuate, el del Código Da Vinci, se agarró de ciertos evangelios apócrifos que es lo mismo que hacen todos los de las conspiraciones de este rollo. Sí. El pedo es cuando se hacen esas chaquetas y entonces te la venden como religión o como ideología, y es donde vale madre todo. Sí, justo, o sea, es muy, muy difícil, ¿no? Y creo que es bien fácil empezarte a ir con las conspiraciones. Tenemos como una tendencia natural a tratar de no... Que son muy atractivas, como que sí te... entretenimiento, o sea, en realidad las conspiraciones sí hay historias muy chidas, o sea... Sí, pero el peor es que luego la gente sí se las traga, o sea. Sí, también tiene que ver, yo creo que un poco con esta necesidad del ser humano de creer en algo. Todos necesitamos creer en algo, lo que sea, pero es una necesidad inherente al ser humano. Y Carl Sagan, que era un chingón, lo explica muy bien en El cerebro de Broca. El cerebro de Broca está muy cabrón. Es un libro que llegó a mí de manera fortuita y lo perdí de la misma manera y ese güey en particular siento que es una de las figuras que hace falta muy cabrón ahora. Sí, justo. O sea, Neil deGrasse como no le llega. No. Pero es que era un hombre muy culto. Sí. Y El cerebro de Broca se llama así porque es un libro que habla sobre el primer museo de cuerpos humanos en Nueva York y tenían en un frasco, el primer frasco con un cerebro humano era el de un asesino serial que se apellidaba Broca. Entonces cuando lo colgaron dijeron, pues es que este güey estaba muy loco, no podemos tirarlo así nada más, hay que sacar el cerebro y luego vemos cómo lo estudiamos. Okay. Y lo guardaron en un frasco con formol y estuvo ahí guardado años, y nada más decía ahí Broca. Y un güey un día entró y dijo, ¿y ese? Pues es un asesino serial, y se puso a investigar y dijo, ¿y para qué lo quieren? Pues ya no nos acordamos. Y en ese libro él habla sobre cómo las mitologías van cambiando. Y justo menciona un caso bien interesante de un antropólogo que fue la burla, fue el hazmerreír de toda su comunidad, porque él, en su afán por saber, buscó el punto más remoto en Australia, así donde no había civilización, ¿no? En los 60. Pero eso está cabrón de esta tradición oral, ¿no? Ajá. Que es la más vieja de la más vieja. Sí. Se supone que no estaba contaminada, ¿no? Y llegó y encontró un viejito, ¿no? Fuera de su casa. Sí. Y le preguntó qué era lo que creía y le decía, ¿y usted sabe dónde viene el hombre? Y el viejito medio que le decía, permítame tantito. Y entraba a su choza, tardaba 10-15 minutos y salía y le explicaba. Y le explicó la reproducción, la separación de los cromosomas, la mitosis, la meiosis. Y le dio unos conceptos así muy abstractos y el güey se fue, presentó y todo. Y después los investigadores en donde presentó dijeron, pues hay que ir a ver a este señor. Y llegaron a ver al viejito y le preguntaron, le hicieron preguntas así como, ¿sabes de dónde vienen los planetas? ¿Por qué gira el sol? Le dijeron, sí sé. ¿Y cómo lo sabes? Es que tengo una enciclopedia que me dejó un inglés y se lo cambié por no sé qué cosa. Entonces, cuando alguien me pregunta algo, entro y lo leo y se lo platico porque es una tradición oral. Ajá. Y el otro güey se fue así de, no, es que esos güeyes, la cuna del conocimiento y ya se expandió y hace 30,000 años ya sabíamos cómo se dividía el átomo y no es cierto. No. Sí, no. Entonces es bien interesante ver cómo desmenuza y pone de un lado los datos crudos y del otro lado lo que le pasaba a Mulder, el I want to believe. Es que ese es el pedo. Mulder es muy bueno. Tiene un póster que dice, yo quiero creer, güey. Ese es el pedo, ¿no? Y creo que Chris Carter estaba un poco subvalorado. Cabrón. Pero él era muy, muy bueno. Esos detallitos. Sí. En el programa piloto ya ves perfectamente así las radiografías de ellos. Y los lees, o sea, ¿no te ha pasado que a veces vas en la calle y ves a alguien y dices, ese güey es hijo único, a ese güey lo acaban de dejar, a ese güey le pegan en su casa, a ese güey le pasó algo bien feo de chiquito? Y te das cuenta por cómo camina, por cómo habla, por cómo te ves, si te sostiene o no te sostiene la mirada. Y en el capítulo piloto los ves y dices, ella es así, y ese güey es así, y le va a pasar esto y esto. Sí. Pero es una radiografía muy clara y muy concisa. Hay capítulos que no son muy buenos, pero ahorita me acordé de Los Expedientes X porque justo la revista de Año Cero que comprabas sacó un especial de Los Expedientes X donde venían todos los capítulos así deshojados. Así. Yo tenía hasta mis libros de todos los... Sí, no, era de las... ¿No era de Fernando Jiménez del Oso la revista?
Fernando Jiménez del Oso es un investigador español de puras cosas paranormales. Él tenía una enciclopedia de lo paranormal. O sea, el Jaime Maussan español. Y con varo. Ya deja eso, nomás. Pues, ¿para qué no viene? A ver, te voy a explicar. Hay una cuestión que se llama estética. Una cuestión que tiene que ver con la belleza y con las proporciones y todo. Esto es estético. Es estético. Sí. Esto es grotesco. Sí. Entonces, uno tiene que comparar y decir, ¿qué hacemos? ¿No? Ajá. Es el momento Tobías, patrocinado por la genética Tobías. Sí. Y la genética Tobías, luchando contra la genética Tobías. Ajá, sí, son dos mundos encontrándose. ¿Has escuchado la idea de que hay hombres que les gusta ver el mundo arder? Sí, pero pues el arder se ve bonito a veces, ¿no? Esto es como... No, también en lo grotesco. Uno puede hacerlo con estilo, digamos, ¿no? Sí, justo. Sí. Uno puede hasta caer con gracia. Sí. Con eso te digo todo. Sí, es que básicamente No, ya me di apachurrones. Lo voy a llevar para allá. No, Déjalo. Porque te vas a quedar concentrado en esa madre. Sí. Ahora ya lo distrajiste porque son 2 y no 3. Ahorita la cambio de lado. Bueno, si pueden, léanlo. Es un poco difícil de conseguir. Yo no lo leí todo y luego me lo volaron ahí en diseño. Y lo he tratado de conseguir y... ¿Y no está? No está. Y es un libro muy, muy interesante. El cerebro de Volker. Si pueden, lean a Carl Sagan. Tiene cosas muy interesantes. No, ese güey sí. De hecho, justo es como lo que necesitaba. Justamente. Sí, El hombre y sus demonios también todo, es muy bueno. Sí. Todo justamente como que necesito ver todo eso, pero de repente sí como también escuchar a Carl Sagan porque... Además sí me desespera. Te digo que están muy padre todo lo que te dicen. Pero ese güey dices, es que cabrón, está sesgado. O sea, no es la única interpretación que puede haber. No son las únicas conexiones que puede haber. O sea, yo una vez por ejercicio traté de ver un video de los terraplanistas. No, o sea, están muy cabrones. Están muy cabrones. No, güey, no. Porque además, justo eso lo vi hace... Uno de los terraplanistas... Si vas en un avión, eso es la prueba definitiva, cabrón, ¿no? Si tú te subes a un avión y pones, ¿qué es lo que tenían que poner? No me acuerdo. Pero si la Tierra fuera curva y tú vas en un avión, tendrías que ver cómo el avión va hacia abajo, ¿no? O sea, tendrías que ir así todo el tiempo porque vas haciendo la curva. Haciendo la curva. Y si tienes un lápiz, se va a mover. Y se va a mover. Y no, en un avión siempre vas derecho y dices... Ay, cabrón. Y ya, bueno, ya, pero Pero sí está muy cabrón, o sea, los terraplanistas... Y luego, además, la justificación, tienen un pedo, porque llega un punto en que tú, si la Tierra fuera plana, pues te seguirías, ¿no? Por el espacio. Y entonces te dicen, no, es que llega un punto donde tú llegas, que de alguna forma brincas, como que te reseteas, o sea, pasas y entonces vuelvas a pasar al mismo lugar. Y dices, güey, o sea, tienes una pinche explicación súper lógica para las cosas, y te tragas la más pendeja, o sea, sí, te digo que... Sí, llega a ser desesperante, ¿no? Sí. O la gente que niega el holocausto también. Hay gente que niega el holocausto. Sí. Que es una conspiración judía para... Que nunca pasó. Eso tengo que ver, todo el pedo de los sionistas y eso que no entiendo ni más. Tengo más o menos idea porque estaba el libro ¿De los secretos de la sabios de Sion? Ajá, ese libro, sí me acuerdo porque leía yo, estaba entre todos estos textos que leías de rollo esotérico, pero pero nunca me he clavado y no entiendo nada de los sionistas. Entonces tengo que ver esa creo parte. que también lo menciona el del Código Da Vinci, ¿no? Ajá, justamente. Se supone que los sionistas eran esta rama de... Priorato de Sion, ¿no? Ajá. Que buscaba como que la expansión, o sea, como que eran como los más radicales y de... Sí, pero ¿cuál es la conexión? Por ejemplo, yo tengo un cuate argentino que caía muy bien, pero lo empiezas a ver como en sus redes sociales y me acuerdo que se ve que era como de derecha el güey. Sí. Pero todo el speech hablaba de que había toda una conspiración sionista, pero está conectado desde el lado o sea, este güey es como de derecha, o claramente de derecha. Entonces, los de derecha, ¿qué tienen que ver con...? ¿Por qué están en contra de los sionistas? O sea, tengo que ver, porque no entiendo nada, pero... Es como el radicalismo judío y de que... O sea, como hay una corriente de que los... Es un pedo complicado. O sea, por ejemplo, este libro, o sea, se supone que era una investigación secreta, pero en realidad es también, o sea, paranoico y eso. Pero es o sea, es como esta rama del judaísmo, o sea, que es
la conspiranoica, que son los políticos, en realidad, que sí, los Illuminati y todo eso. Los Illuminati que buscan, no sé, como que la expansión. Pero de la en este caso, ¿los sionistas son los mismos que los Illuminati? No. No, es que, ¿cómo decirlo? Es que está complicado, pero lo que yo entendí cuando leí esa madre, es como si los sionistas fueran el equivalente nazi. O sea, la raza perfecta, los judíos, el pueblo elegido por Dios, y pues hay que dominar. O sea, que básicamente estos güeyes son antisemitas, ¿no? Como, o sea, en lugar de antisemitas, o sea, todo lo que no es judío está mal. O sea, entonces... Pero esos son los sionistas. Los sionistas. Los cuates estos de derecha que están como luchando contra la conspiración sionista, ¿qué son? De hecho, Hitler hablaba de esta conspiración sionista. Sí, me acuerdo. O sea, ese era la idea de que es que son estos judíos malvados, o sea, de que los que nos destruyeron en la Primera Guerra Mundial, que fue por su culpa, y están coronados por una élite sionista, que del judaísmo, y son los que hacen. O sea, es como... Digo, ese es el extremo de... que es una pinche jalada. Ok, pero es un grupo de poder judíos. que... Ajá. Pero, o sea, Yo tengo que leer, porque toda esa parte fue la que me faltó, pero me llamó la atención por qué los de derecha... O sea, políticamente están como en contra de ese, o sea, me sonaba más como que gente de izquierda estuviera en contra del poder de la, ¿no? Como que bueno, es que también acuérdate que hay derecha y ultraderecha, sí. ¿no? Inclusive aquí. Dentro del PAN claro, hay un grupo de ultraderecha que es el Yunque, que son así los... Pero entonces son católicos que están... Son hipercatólicos. Bueno, no sé, tengo que ver el nacimiento del PAN es como un grupo de derecha católica que sale contra el cardenismo. ¿No eran masones? No. Eso es antes, o sea, desde la revolución. Sí. Pero el PAN nace porque Cárdenas llega y hace la de ideas de... no era comunista, pero sí era de un corte socialista. Y ya veníamos de la guerra, de la represión de la guerra cristera, la represión de los movimientos. Y ya sale ellos, una de las cosas que causaba mucho cringe en el gobierno de Cárdenas era que decía hay que sacar la educación socialista. Entonces... Les causaba escosor el término socialismo como ahora. Porque el comunismo es del diablo. Entonces surgen estas derecha ultraconservadora y forman el PAN. Pues que era justo también en la época que estaban contra ese pedo, ¿no? Contra los... Justo, o sea... en el mundo estaban contra el comunismo, ¿no? Las ultraderechas y eso, entonces agarraron ese sentido y por eso formaron el partido. Pero si hay... O sea, si ves de repente, o sea, como que los hiperextremistas de derecha, el Yunque y el Opus Dei, es como de... No sé, bueno, pero si era reptiliana o no la reina Isabel. Yo digo que sí. No, yo creo que no. No creo que fuera reptiliana. ¿Quién sabe? ¿Qué más? Bueno, pues no sé. ¿Qué más los reptilianos? Me parece muy... Bueno. A mí sí me gusta la teoría de los reptilianos. Porque más, o sea, que... Sí, no, a mí no me... Fíjate que no me gusta esa teoría. Porque las lagartijas esas como que... Pues, ¿para qué tanto pedo? O sea, ¿para qué tanta conspiración? O sea, ¿y para qué necesitas a Beyoncé y a Justin Bieber? O sea, como que no... Obama, ajá. Sí, no... Hillary Clinton, cuando se le resetea el cerebro. Sí, no sé. Me gusta la teoría de que los dinosaurios evolucionaron y vivieron y viven abajo de la Tierra. Esa me gusta. ¿De la Tierra hueca? O sea, porque de hecho en mi cómic sí es como un tema importante la tierra hueca y los... ¿No te he investigado la teoría de este tipo que escribía en el London Times a principios de 1900 sobre una civilización que vivía subterránea y que controlaban a los seres humanos y eran los que hacían que pasaran cosas malas? Sí. Y que torturaban a personas. Tenían unos deros que se llamaban detrimental robots, que eran seres creados solo para ser torturados, abusados y golpeados. Hay una película asiática que se llama Marebito, que está inspirada en eso, de un güey que está pedo y se mete en unos túneles y encuentra a un dero, mujer, y se la lleva a su casa. Y primero la quiere cuidar y ya después le sale lo humano a él. Y bueno, si pueden verla, pero está... Déjalo a punto porque ahorita lo apunto. Sí, todo eso está padre, pero sí, o sea, en general como como los reptilianos, como la conspiración actual, no me... La de David Icke, que es como el inglés que empezó con esas mamadas, te digo, me parecen faltos de imaginación, o sea, como que dices, no, güey, o sea, podrías como... Como que está muy forzada. Se van muy lejos, o sea... El chiste de la buena ficción es que conservas cierta conexión con
la lógica y la realidad, ¿no? Y con la filosofía. Ajá. Ya cuando un mal autor, o sea, lo vuelve como barato y entonces cuando ya no te la crees, o sea, como que son ideas muy buenas que no logran aterrizar bien, digamos. Que se quedan en eso. Pero pues la gente le mama, entonces sí. Que también, ¿sabes qué he visto? También una buena teoría conspiranoica depende de que sí la puedas argumentar bien. Sí. O sea, por ejemplo, ya hay unas teorías muy locas de que el otro día en el Museo de Historia de Antropología se habla de que el espejo negro de Tezcatlipoca era de... O sea, que en la mitología había unos espejos de obsidiana que eran como religiosos. Y una de las teorías que más me aventé así cabronas fue de que en Yucatán estaba la Reina Roja y se supone que lo que ellos hacían era que ponían su espejo y ponían 2 velas enfrente. Y después de 8 minutos establecían conexiones con un alienígena o algo así. Pero dije, ¿qué mamada es esto? O sea, pero hablaba de que esa forma era una manera de conectarse energéticamente para que obtuvieran información sobre el clima, sobre tales cosas, sobre esas cosas. Y dicen que por eso es tan importante el espejo, que era la manera en la que ellos obtenían información, por ejemplo, si iba a haber terremotos, si iba a haber sequías o eso, y por eso se adaptaban. Y que de esa manera fue que lograron que cuando vieron que venían los españoles conquistadores, que se quedaron, las facciones guerreras se quedaron, pero que de ahí la alta élite, los ilustrados y estos, como que se desplazaron, que vinieron por ellos. Y dije, qué pinche mamada, pero después empezaron a hacer una justificación, y no, es que los monolitos que encontramos y eso, y... Es que la cuestión con las conspiraciones es que el cerebro humano funciona de tal manera que tú quieres encontrar conexiones, siempre está buscando conexiones en otro lado y está padre porque pero de eso que hablas tiene mucho que ver y eso es nuevo en teoría en cuanto a antropología y todo eso demás, que ya ves que había como cientos lugares donde los sacerdotes en todas las culturas, los griegos, cuando estaban en Delfos y cosas, había como ciertas cámaras donde entraban a hacer contacto con los aliens o con los espíritus. Pero ahorita hacer que en todos estos lugares han encontrado que ciertas, no sé si ciertas como propiedades con lo que estaban construidos y en dónde estaban construidos eran prácticamente lugares tóxicos, o sea, donde se intoxicaban. Entonces entraban en un estado como en un trance intoxicado. Y todos esos tienen esa conexión que en realidad sí se conectaban, pero ahora sí que con el alucine, o sea, sí eran puntos importantes, pero porque estaban esos lugares te inducían a una intoxicación que provocaba que entraras en contacto con los espíritus. Sí. No manches, somos bien buenos divagandos. ¿De qué hemos hablado? No puedo creer que llevemos 1 hora hablando de nada. Bueno, pues ya murió la reina y también murió Marciano, el vocalista de Los Enanitos Verdes. ¿Cómo crees? ¿Cuándo? Hoy, hace ratito. Y le ganó la noticia Qué triste morir el mismo día que murió la reina, porque así nadie se va a acordar de ti. Sí. Es como nacer el día que murió Cristo. Esa fue la ventaja de Superman. Cuando mataron a Superman no había noticias. Justo. Entonces fue la noticia del día, güey. Justamente. Sí. Nota de histórica que se va a aventar Rodrigo, de viejito, de que Jacobo Zabludowski, quién sabe quién es. Sí, Jacobo Zabludowski. La sacó. ¿No sabes quién es Jacobo Zabludowski? Sí sé quién es Jacobo Zabludowski, pero nunca lo vi en mi vida. O sea, ¿Por qué lo tengas 21 años? No. Jacobo Zabludowski, o sea, a mí me tocó el teacher, ya más. López Dóriga. No, a mí me tocó donde el teacher era como el que había... El que había heredado el puesto, ¿no? Pero es que toda la vida había estado el pinche Zabludowski. Sí. Desde el 68. Sí. 68. Perfecto. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Se va a llamar La Resistencia y los Reptilianos. Y los Reptilianos. Y ese seguramente va a tener más vistas que... Rip Chabela. Justamente, si le pones Reptilianos, seguro sí. Antes de que acabe, fíjate que la primera vez que escuché de los Reptilianos fue curiosamente en un cómic de Spider-Man. ¿A poco? Sí. Hay una historia bien loca en la que no sé qué personaje quiere la corona de Set. Ajá. Que son una corona hecha de víboras. Y el Doctor Strange va por Spider-Man y se llevan un montón de superhéroes. Van hasta por Warlock. Pero lo chingón de la historia
es que hay un punto, hay como 2 o 3 hojas donde te cuentan toda la historia de Set y cómo ha sido vencido en diferentes etapas y viene desde Conan, Sonia la Roja, Solomon Kane, Ilan, todo un universo que no tiene nada que ver. Y eso me pareció súper interesante y no sé cómo se llama la historia. Y sé que existe y le editó aquí en México ¿Novedades? Ajá, Novedades. Le estoy hablando del 84. Sí. Fue de los primeros cómics que leí porque acababa de aprender a leer. No, yo de los reptilianos hace poco los... Yo solo... Pues ya era como mame, o sea, era de que la reina y Obama eran reptilianos, o sea, esa gente... Bueno, pues... No, nosotros no somos reptilianos, se los juramos. No, estamos muy mejor producción. hacer, sí. Mundanos humanos. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente. Bye.